Me llamo Bárbara Anderson, soy periodista de negocios, finanzas, economía, de esta parte muy aburrida del periodismo. Llevo viviendo en México 20 años, soy argentina, nacionalizada mexicana. He trabajado en Grupo Expansión durante 11 años, trabajé durante 9 años en Grupo Milenio. El año pasado me tocó el desafío de traer y de lanzar The Guardian en México con La Lista, un proyecto del que me escapé en el mes de marzo de este año. Pero durante todo este tiempo, a partir de mayo del 2019 exactamente, junto con Katia de Artigues, que es otra colega periodista, pero ella más enfocada en política, encontramos un espacio común para tocar temas de periodismo y discapacidad. Las dos somos periodistas, las dos somos mamás de niños con discapacidad y nos dimos cuenta de que había un espacio no cubierto de información seria, profunda, reportajes permanentes y noticias permanentes sobre discapacidad, sobre leyes, periodismo de servicios, datos. Si bien los medios esporádicamente suelen llevar algunos artículos, sobre todo la semana que viene, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el resto del año es un tema al que no se asoman mucho. Entonces, decidimos crear este medio que se llama yotambién.mx, que los invito a que se suscriban a nuestro newsletter semanal, donde todos los días publicamos notas que tienen que ver sobre discapacidad y desde la discapacidad, porque tenemos una editora de accesibilidad que se llama Hilda Laura Vázquez, que es ciega. Entonces, para que nuestro sitio, que es el único sitio de noticias 100% accesible de México, se pueda ver, Hilda Laura hace todas las adecuaciones de accesibilidad web. A su vez, producimos, como te digo, este newsletter semanal y desde hace ya 2 meses lanzamos el primer noticiero también 100% accesible, que es un noticiero que sale los viernes con las noticias más importantes de la semana, donde hay lengua de señas, subtítulos y todas las demás adecuaciones que necesita un informativo. Y al principio nos parecía que iba a costar muchísimo conseguir información y decíamos, ¿cómo vamos a llenar un newsletter semanal? Y ahora estamos pensando seriamente en hacerlo diario porque hay muchísima información. Y hay un lema que nos pusimos que creo que ha sido como nuestro mantra hasta hoy, que es todas las notas pueden ser notas sobre discapacidad. Una nota de política tiene que ver con discapacidad, un presupuesto del gobierno tiene que ver con discapacidad, una nota de negocios, una nota de vida y estilo, de arte, de moda, de negocios. Estamos hablando que la discapacidad está presente en más de 21 millones de mexicanos, en el 16.5% de la población. Entonces es una minoría muy interesante para seguirla desde todos los aspectos y focos. Hace 10 años, justo 10 años, nació Luca, que es mi hijo más grande, con parálisis cerebral infantil. Hasta ese momento yo había tenido una cercanía con la discapacidad, tuve un hermano también con cuadriplegia, pero no es lo mismo tener un hermano que tener un hijo con discapacidad. Y entonces de repente me sentí un poco abrumada, un poco es bastante humilde, muchísimo, muy abrumada. Con esto hay muy poca información, hay muy poca educación con respecto a la maternidad y la discapacidad en México, y tampoco hay acceso a nada. O sea, parece que hubiera dentro de la Constitución un asterisco al pie que diga aplica restricciones, porque las personas con discapacidad tienen muy poco acceso a la salud, muy poco, tristemente, acceso a la educación, casi nulo acceso a la justicia. Entonces vivimos con una minoría que tiene discapacidad, pero que también tiene un superpoder que es la invisibilidad. Las personas que adquieren una discapacidad a lo largo de su vida, como ocurre en las personas adultas mayores o las personas que tienen un accidente, como aquellas personas que nacen con una discapacidad, como el caso de nuestros hijos. El hijo de Katia tiene síndrome de Down, Luca tiene parálisis, se convierten en invisibles. O sea, las calles no son para ellos, las escuelas no son para ellos, los servicios médicos no son para ellos, los servicios financieros no son para ellos, los presupuestos no son para ellos, las vacunas, aunque deberían ser una prioridad, tampoco son para ellos. Entonces, mucho de lo que nos tocó hacer en un principio, antes de lanzar el sitio, fue hacer mucha incidencia pública. Entonces, nos pusimos de acuerdo porque Katia, al ser una periodista de política, los políticos le abrían la puerta, y yo, como era de negocios, los empresarios me abrían la puerta. Entonces, nuestros inicios, el génesis de Yo También fue más que todo reformas a nivel de leyes. Hicimos una reforma en la ley de telecomunicaciones. ¿Se acuerdan en la época de las grandes reformas de Peña Nieto?
Logramos que que la reforma de telecomunicaciones fuera accesible, que hoy que tengamos en las mañaneras a un intérprete de lengua de señas y que esté subtitulada se debe gracias a nosotras. Hicimos también un capítulo completo dentro de la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que mentira, no incluía a personas ni niños con discapacidad. Eh, y luego participamos en la reforma educativa del sexenio de Enrique Peña Nieto y también en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Porque como ustedes saben, cada gobierno tiene su propia reforma educativa y en ambas tratamos de hacer mucho hincapié y mucha incidencia en la parte de inclusión educativa, materiales accesibles, capacitación de maestros, acceso a la educación. Hay un dato, Nonatsin, que para mí es brutal en México, que como sabes es la 15ª economía más grande del mundo, es que más de la mitad de las personas mayores de 18 años con discapacidad son analfabetas en este país. Solamente 1 de cada 3 niños va a la escuela, está escolarizado. Y te estoy hablando de todas las discapacidades, ¿no? Hay 5 grandes grupos de discapacidades, ¿no? Discapacidad motriz, auditiva, visual, psicosocial, neurodiversidades. En ninguno de los casos hay una plena o completa accesibilidad educativa. Y entonces, esa es como una especie de base que te impide tener una vida independiente a futuro, conseguir empleo. Solamente el 30% de las personas con discapacidad en edad laboral tiene empleo. De ese 30%, el 70% es empleo informal y subpagado. Entonces, todas las esferas alrededor de la discapacidad son injustas, son bastante poco claras en cuanto a los derechos que tienen todas las personas con discapacidad. Y ese es otro punto muy importante. Las personas con discapacidad carecen de la educación necesaria para saber que tienen derechos y que deben reclamarlos. La verdad es que es muy cansado y lo pongo ahí en el libro. El libro se llama Los dos hemisferios de Lucas. Eh, hay un estudio de UNICEF que dice que los niños con discapacidad, cuando tienes un hijo con discapacidad es como si hubieras parido triates, porque cuesta 3 veces en energía, en dinero, en tiempo atender a una persona con discapacidad. Y hay un concepto nuevo que a mí también me gusta mucho, que es, ya no hay personas con discapacidad, sino que hay familias con discapacidad. Cuando hay una persona en la casa con discapacidad, sea un hijo, sea un adulto mayor, sea cualquier persona que adquiere una discapacidad, no es esta persona burbuja sola que vive con su condición, sino que toda la familia cambia completamente. Cambia la manera en que la gente trabaja, como bien me decías al principio tú, cambian muchas las prioridades y las cosas que importan y que no, en qué vas a gastar y qué no. Nosotros tenemos afortunadamente el privilegio de poder trabajar y de cuidar a Luca, pero en el resto del país la discapacidad es una enorme fuente de pobreza. Las familias que tienen un hijo con discapacidad, generalmente uno de los padres tiene que dejar de trabajar para cuidarlo, es la mitad del ingreso y 3 veces más gasto, entonces esto genera mucha pobreza. Eh, Vivir con Luca y haber tenido a Luca, primero me hizo entender de que existía esta minoría. Es como que te pones unos anteojos y empiezas a ver más lejos, es como si tuvieras miopía y de pronto te ves anteojos y dices, uy, veo. Uno empieza a ver la discapacidad en todos lados. Es como cuando uno se embaraza y ve embarazadas en todos lados. En esto también uno empieza a ver que las calles no son accesibles, de que hay alguien con un bastón, de que hay una persona con una andadera, que hay una persona que está comunicándose con lengua de señas. Uno empieza a ver la discapacidad más presente en la vida. Y, y la verdad es que sí es muy cansado porque no solamente vivir con alguien con discapacidad, en el caso de Luca tiene una discapacidad motriz muy severa, eh, todavía no puede hablar, es usuario de silla de ruedas, todavía usa pañales a pesar de la edad que tiene, come a través de un botón gástrico, entonces hay un montón de componentes que hacen a su vida mucho más compleja. Eh, Va a la escuela con un lector de pupilas, entonces necesita todo un tablero especial y demás, pero, pero también en cierta manera fue un baño de humildad y un baño de realidad, de ver que yo tenía una oportunidad que muchos otros no tenían y creo que por eso empezó lo de la incidencia,
porque yo llegaba a las terapias con Luca en una silla de ruedas y había madres que llegaban con niñas de 12, 13 años atadas a su espalda con un rebozo porque no las pueden mover de otra manera. Eh, ha sido muy cansado y la idea de escribir la historia de Luca era un poco para eso, para visibilizar que la discapacidad es algo que ocurre tanto adentro como fuera de la casa. Y afuera de la casa también hay muchas barreras, ¿no? Desde las barreras físicas de la calle hasta las barreras, como decíamos, de conseguir escuela y demás. Y la base central de la historia del libro es, uno como padre siempre está buscando alternativas y cosas nuevas para sus hijos, desde una silla de ruedas más cómoda, un eh, protector de manos más blandito, un juguete que puede usar, un libro que le interesa ver o una manera nueva para comunicarse. Entonces empezamos a investigar y descubrimos en India un tratamiento muy experimental, muy nuevo, muy inédito, de regeneración tisular, un tratamiento que permite regenerar tejidos. Y estaban comenzando a hacer pruebas con tejidos neuronales, volver a hacer crecer tejido neuronal. En el caso de la parálisis cerebral, lo que ocurre generalmente es una falta de oxígeno en el nacimiento, y cuando el oxígeno regresa al cerebro, produce un daño, produce como una especie de tajos o de cicatrices en el cerebro. Y esas cicatrices son las que generan la discapacidad motriz, en algunos casos es auditiva, en algunos casos es visual. Y lo que permitía este tratamiento era de cierta manera tapar esos pequeños, esas pequeñas lastimaduras que había en el cerebro. Fuimos 4 veces a India porque esto ocurre en Bangalore, es un tratamiento que se hace en el sur de India, que dura un mes. Eh, y un poco la historia del libro es contar los largos viajes que uno hace dentro de su casa, dando de comer a un niño con discapacidad y moviéndolo, y los largos viajes que uno hace de un hemisferio a otro del mundo para poder encontrar una manera de mejora en su vida. Al libro le fue muy bien, y ahora justamente tengo un encargo, estoy empezando a escribir un libro con 24 perfiles de personas con discapacidad actuales, que no sean como siempre Frida Kahlo o, o Stephen Hawking, personas que hoy en México con discapacidades de distintos tipos, de distintas edades y de distintas partes del país, han logrado cumplir su sueño, porque se dieron cuenta de que había una necesidad por parte de la gente de conocer estas historias, de saber de que uno puede adquirir una discapacidad o nacer con una discapacidad y poder tener sueños, poder cumplir sus sueños, poder ser un atleta, poder ser un abogado, poder ser un psiquiatra, poder hacer stand-up. Entonces tenemos desde un stand-upero con parálisis cerebral a una excelente nadadora de talla baja que es de Tabasco, una abogada de Harvard maravillosa que es ciega, tenemos también una miembro de la Corte Suprema de Justicia tiene discapacidad motriz, está Claudia Anaya, que fue candidata a gobernadora, hay de todo, son 24 perfiles muy amplios, que creo que también es una manera de asomarse a estas pequeñas historias que cuentan grandes fenómenos o grandes momentos de la gente, ¿no? Gente que adquirió la discapacidad en un accidente y tuvo que rehacer su vida, o gente que nació con una discapacidad y que esa es su vida. Y una de las cosas que más me llamó la atención de todos, prácticamente de los 24, es que ninguno reniega de su discapacidad, sino que la discapacidad se convirtió en un motor y los obligó a hacer el triple que el resto para salir adelante. Aquellos que han sido brillantes estudiantes es porque tenían que estudiar tanto más que los compañeros para poder seguir las clases en braille, que tenían los mejores promedios y se convirtieron en antropólogos fabulosos. O aquellas personas con discapacidad que se tiraban a la alberca para relajar los músculos y de repente podían correr una carrera, pero tenían que hacer muchísima más fuerza que sus compañeros estándar y se convertían en atletas paralímpicos de medalla de oro. Entonces, muchos ponen a la discapacidad como una hermana, como un motor que los mueve a hacer cosas, no digo maravillosas o increíbles, porque tampoco les gusta verse como heroicos, sino que se puede vivir con discapacidad si se prestan las suficientes ayudas o adecuaciones a su alrededor.
es un lugar muy cómodo llegar o estacionarse en la conmiseración y esperar de que, bueno, así me tocó o así sucedió. Necesitamos muchísimas más mamás que reclamen, que se quejen, que reclamen cuando no consiguen escuela, porque como somos pocas las madres que nos quejamos, le salimos muy barato la SEP y la SEP no hace lo que tiene que hacer. Que sean mamás que denuncien cuando ha habido una injusticia en un centro de salud y no atendieron a su hijo con discapacidad, que denuncien cuando han sido víctimas de alguna situación violenta. Las personas con discapacidad tienen 3 veces más eh, oportunidades, son horribles, pero situaciones de violencia intrafamiliares y fuera. Si viven en una situación de discriminación, que denuncien en CONAPRED. Eh, Cuanto más ruido hagamos, más importante va a ser esta minoría. Estos que no son pocos, son, como te decía, más de 20 millones de personas. Tenemos que darles el lugar que se merecen, los derechos que son absolutamente únicos y son irrenunciables. Y a medida que hagamos más ruido, vamos a llamar más la atención y también vamos a normalizar esto. No, no te va a parecer raro que veas en la calle o en la escuela a un chico con alguna discapacidad. Queremos que haya más chicos en las escuelas, queremos que el 100% de los chicos con discapacidad estén escolarizados porque es un derecho universal. Que el 100% de los chicos con discapacidad tengan acceso a una salud digna, gratuita y humanizada. O sea, que alguien con discapacidad auditiva consiga un intérprete de señas en un hospital que le explique si lo van a operar, de qué lo van a operar, porque llegan a un lugar donde no saben lo que les va a pasar. Lo mismo en el caso de justicia. Este año justamente el gobierno mexicano tuvo que pedir disculpas a un joven con Asperger, que había sido detenido cerca de un accidente porque lo declararon culpable del accidente. Estuvo preso durante 5 años, viviendo un tormento dentro de la cárcel, hasta que finalmente los padres lograron, a través de la Haya, de la Corte Internacional de Justicia, que lo sacaran de la cárcel, y el gobierno mexicano le tuvo que pedir disculpas. Pero es un caso, y hay muchísimos casos de personas que por vivir con una discapacidad o por combinación de situaciones, como ser de una comunidad indígena con una discapacidad, entonces no te puedes comunicar ni en tu lengua ni con señas, son muchas veces víctimas de encarcelamiento injustificado. Entonces, yo creo que necesitamos que las madres que o sus hijos adquirieron alguna discapacidad o nacieron con una discapacidad se conviertan en mamás muy reclamadoras. O sea, sus hijos merecen exactamente lo mismo. Aquí teníamos en casa una persona que nos ayudaba, que tenía un sobrino con síndrome de Down. Y le preguntábamos de a qué escuela iba, entonces dijo, bueno, no a ninguna, porque como tiene síndrome de Down no le toca. Entonces, yo sí creo que es importante saber que todo les toca. O sea, tienen acceso a todo, tienen derecho a todo. Entonces, cuando hay un derecho que es para unos y no para otros, se convierte en un privilegio y tenemos que estar en contra de eso. Nosotros todas las semanas publicamos muchísima información y hacemos mucho periodismo de servicios. Hicimos durante la pandemia eh, unas guías que todavía desafortunadamente están actualizadas y sirven sobre COVID. Entonces, ¿cómo explicarle a una persona con discapacidad intelectual que es el COVID? ¿Cómo explicarle cómo cuidarse? ¿Cómo con unas gráficas muy sencillas de lectura fácil saber cómo protegerse? Si los internaban, ¿qué tenían que hacer? E incluso hicimos unas fichas para que los padres llenaran con el nombre de la persona con discapacidad, qué medicinas estaba tomando, qué necesita en particular, cómo se comunican con ellos, cuáles son las necesidades básicas que tiene por si tenía que ser internado, ya que después no tenían acceso con el exterior. Hicimos 7 diferentes guías para discapacidad motriz, visual, auditiva, sensorial, neurodiversidad, adultos mayores, y, y fueron tan exitosas las guías que las adoptó la SEP y las puso en su sitio web, las adoptó la Secretaría de Salud y las puso en su sitio web, porque el gobierno no había generado guías de información diaria sobre COVID y personas con discapacidad. Entonces, hay estos servicios, hay estos espacios. Si hay alguna novedad sobre las vacunas, va a estar ahí. No sé, desde notas de deportes, como decías tú, hasta organizaciones que pueden servir para las distintas discapacidades.
cuál es la organización a la que te puedes acercar si tienes un hijo dentro del espectro autista, o qué terapias hay disponibles en Tabasco para aquellas personas que tienen una discapacidad motriz. O sea, tenemos muchísima información. Y creo que la información también ayuda y tranquiliza. Cuando uno se enfrenta a la discapacidad, lo primero que hace es sentirse solo, abrumado, aislado, sin saber para dónde disparar. Y ahí la mejor solución es estar informado con cosas reales y serias, sin bulo, muy bien entrevistadas y con la garantía de que lo llevan adelante dos personas que viven con la discapacidad en su casa. O sea, nosotros no la cuenta ningún médico ni ningún especialista porque está aquí. O sea, el mismo rigor que le ponemos a la mejor entrevista de negocios o de política, le ponemos a las notas sobre discapacidad. Bueno, no hay fines, todos los días son iguales, pero eh, bueno, nos levantamos muy temprano, nos levantamos a las 6 de la mañana porque Luca, al no poder moverse durante la noche, acumula muchas secreciones, entonces empieza a toser y hay que sentarlo y atenderlo. Ya a esa hora empieza su comida a través de un botón gástrico que le pasamos con jeringas su desayuno. Eh, a las 8 de la mañana llega su sombra, su terapeuta ocupacional, la persona que lo acompaña para tomar clases. Toma clases de manera virtual todavía por cuestiones de seguridad de primaria, va a segundo grado de primaria. Y luego por las tardes, todos los días tiene terapias físicas, que también las toma en casa por cuestiones de seguridad. Antes recorríamos toda la ciudad con distintas terapias. Y hay que preparar su comida otra vez, y hay que preparar su baño, tiene un baño especial para ir al baño y tiene un baño especial para bañarse, tiene una farmacia de medicinas todos los días que tomar. Y eso ocurre mientras Bruno, que es su hermano más pequeño, va a tercero de primaria y hay que llevarlo y traerlo. Y eso ocurre mientras uno tiene que hacer el supermercado, escribir notas, hacer un noticiero y tener un poco de vida. La verdad es que una de las cosas que más recomiendan y que incluso hay un proyecto de ley en México olvidado, que es la ley de cuidadoras, o sea, de cómo apoyar a las mamás que se cansan, porque una discapacidad no es una gripe que se va en una semana, ni una hepatitis que se va en 40 días. Esto es algo para siempre. Entonces, se recomienda mucho apoyo psicológico, mucho apoyo familiar, mucho eh, manejo de las expectativas, porque llega un momento en que las expectativas se topan y, y la, y la sensación de no cumplir con las metas está muy cerquita.